humanidad, ¿verdad? Es decir, ustedes van a reconocer, van a reconocer algunas de las caras de Herodes en su tarea docente y van a tener que entender a veces su tarea docente como una especie de lucha desesperada y seguramente perdida contra el poder de Herodes, ¿no? Yo creo que esa relación de la educación con el nacimiento, ¿no?, que Hannah Arendt explica de una forma tan bonita y tan interesante, ¿no? La educación tiene que ver con hacerse responsable del nacimiento, con hacerse responsable de la vida que nace, ¿no? Y esa idea de Peter Hanke de esto no puede ser. Yo creo que dicen algo de lo que, ya digo, en una palabra muy antigua podríamos llamar vocación pedagógica, y dicen algo también de esa relación que estoy intentando, qué sé yo, cantar para ustedes de la educación con la vida, ¿no? Educación con la vida. Quería también, en esta especie de preámbulo, ¿no?, hablarles un poco de la palabra vida, ¿no?, como para garantizar alguna cierta resonancia que haré después, ¿no?, entre la palabra vida y la palabra experiencia, ¿no? En español y en las lenguas latinas que yo conozco, solamente tenemos una palabra para vida. Por eso podemos decir expresiones tan curiosas como esta vida no es vida, ¿no? Esa frase, esta vida no es vida, solo puede decirse, solo tiene sentido cuando la palabra vida no significa lo mismo la primera vez y la segunda vez, claro. Esta vida no es vida. O como decía el poeta, la vida está en otra parte, ¿verdad? Porque la vida siempre está en otra parte, o a veces tenemos la sensación de que la vida está en otra parte, ¿no? Pero sin embargo los griegos tenían dos palabras para vida, ¿no? Tenían la palabra zoe, de donde viene zoología, que tiene que ver con la vida genérica, con la vida desnuda, con la vida biológica, con la vida entendida como supervivencia, ¿verdad? Aquello que estudiábamos en ciencias naturales de que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Eso es la zoe. La vida de todos nosotros es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Desde el punto de vista de la zoe, desde el punto de vista de la vida desnuda, de la vida en sentido biológico, ¿no?, las vidas son todas iguales y al mismo tiempo intercambiables, es decir, una muerte es inmediatamente sustituida por un nacimiento, ¿no? Como decía Napoleón antes de no sé qué batalla, en la que le habían anunciado que iba a haber un montón de muertos, él dijo, esto una noche de juerga en París lo resuelve, ¿verdad? Es decir, si van a caer 50.000 franceses en la batalla, una noche de juerga en París va a producir 50.000 nuevos franceses, por lo tanto da igual, ¿verdad? Desde el punto de vista de la zoe, la vida es eso, ¿eh? La vida es vida biológica, ¿eh? y cualquier vida es sustituida por otra vida, ¿no? Sin embargo, los griegos tenían otra palabra para vida, que es la palabra bios, de donde viene biología, ¿verdad?, que no se refiere tanto a la vida desnuda, sino que se refiere más bien al sentido de la vida, ¿verdad? O sea, los seres humanos somos personas que no solamente vivimos, sino que tratamos, a veces torpe y desesperada y provisionalmente, de elaborar el sentido o el sinsentido de la vida, ¿verdad? Por lo tanto, desde el punto de vista de la bios, no hay ninguna vida que sea intercambiable, no hay ninguna vida que sea sustituible por otra. Es decir, cuando alguien muere, algo único, singular e irrepetible y que nunca más va a existir en el mundo, desaparece del mundo. Ningún nacimiento compensa ninguna muerte, porque esa dimensión de bios de la vida tiene que ver con el sentido, tiene que ver con lo mundano, tiene que ver con las historias de vida, con la manera como elaboramos el sentido o el sinsentido de la vida, ¿no? Por eso solamente del bios puede haber una biografía, ¿verdad? En tanto que seres vivos, biológicamente vivos, no hay biografía, todas las vidas son iguales. Sin embargo, en tanto que seres que tratamos de elaborar el sentido o el sinsentido de lo que nos pasa, toda vida tiene una biografía, y las biografías son únicas, singulares, irrepetibles, contingentes de cada uno, etcétera, ¿no? Esa dimensión de bios es una dimensión que requiere un mundo humano, ¿no? Porque la elaboración del sentido de la vida solamente se puede hacer en un mundo de lenguaje, en un mundo de relaciones, solo se puede hacer con los otros, en un mundo en el que hay una tradición, en un mundo en el que podemos elaborar esa cosa tan curiosa de por qué vale la pena o no vale la pena
vivir, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver con lo colectivo, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo lingüístico, tiene que ver con el mundo. Si los seres humanos no tuviéramos un mundo y no tuviéramos un mundo común, solo seríamos Zoé, ¿verdad? Solo seríamos vida desnuda, ¿verdad? Entonces, esa distinción es interesante porque desde el punto de vista de la vida, la educación yo creo que tiene como varias responsabilidades distintas, ¿no? La educación tiene que ver en primer lugar con preparar para la vida en el sentido biológico, es decir, hay que preparar a la gente para que se gane la vida, ¿verdad? Para que sobreviva, ¿verdad? Para que pueda vivir el más tiempo posible y en las mejores condiciones posibles en un mundo en que la vida ya no puede darse por supuesta, ¿verdad? En un mundo en que vivir es cada vez más complicado, ¿verdad? La educación tiene que ver con la preparación para la vida, con dotar a la gente de competencias vitales, ¿verdad? Lo que dice Hannah Arendt lo hace cualquier leona con sus cachorros, digamos, ¿verdad? Pero la educación tiene que ver también, si la vida es también bios, la educación tiene que ver también con la conservación del mundo. Porque si la elaboración del sentido de la vida exige que tengamos un mundo común, el docente es alguien que tiene también que cuidar el mundo. Porque solamente en un mundo tejido de palabras, de tradiciones, de cultura, de relaciones vitales, solamente en un mundo así se puede elaborar el sentido de la vida, ¿verdad? Entonces la educación es, por un lado, preparación para la vida, en el sentido más económico, digamos, del tema. La educación es también cuidado del mundo, ¿verdad? El educador es también, eso Hannah Arendt lo dice muy bien, es responsable del mundo, ¿verdad? Tiene que asegurar la continuidad del mundo, ¿verdad? Que los que nazcan también a un mundo, ¿verdad? A un mundo común, si es posible, ¿verdad? Y la educación tiene que ver también, en tercer lugar, con preservar la novedad que cada vida trae consigo. Es decir, en el nacimiento algo nuevo viene al mundo. Algo que nunca más vendrá, ¿verdad? Que no puede ser sustituido por ninguna otra venida al mundo. Algo nuevo y único viene al mundo, ¿no? Entonces la educación tiene que ver con ese preservar la novedad de lo que viene, ¿verdad? Con ese preservar la novedad de los nuevos, ¿verdad? De aquellos que son nuevos en el mundo, ¿no? Bien. En este prólogo, hasta aquí, he tratado simplemente de hablarles un poco de la docencia y de la educación como algo que tiene que ver con la vida. No sé si me he ido demasiado por las nubes, si las cosas que les he contado tienen algún sentido o no para ustedes, ¿no? Pero lo que yo he tratado es simplemente eso, ¿no? Es hablarles de la relación entre la educación y la vida, y por lo tanto tratar de dirigirme a ustedes no como profesionales, sino como vivientes, es decir, como personas que no solamente sienten ganas de vivir, sino también sienten un cierto compromiso con eso que podríamos llamar hacer vivir, sostener la vida, asegurar la vida y tratar de hacer que la escuela sea un espacio vital, un espacio dotado de una cierta vitalidad, ¿no? Después de esto voy a entrar ya con la palabra experiencia y con el tema de mi conferencia propiamente dicho, ¿no? Debo decirles que yo soy, vamos, dicen mis amigos que soy un especialista en digresiones. Más de una vez me ha sucedido que anuncio un tema para una conferencia y con el prólogo ya se me acaba el tiempo, es decir, cuando llega la hora de acabar no he pasado de los prolegómenos y por lo tanto la conferencia queda sin pronunciar, ¿no? Y además dicen algunos de mis amigos también que cuando hay así preguntas y conversación, yo eso nunca contesto a lo que me preguntan. Entonces, debo tener una cabeza un poco particular porque nunca paso del prólogo y además no contesto precisamente a lo que me preguntan, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ahora a lo de la experiencia, que es el título de la conferencia y es un poco lo que me han encargado aquí. Y aquí el procedimiento va a ser el siguiente. Yo voy a tratar de darle una sonoridad particular a la palabra experiencia, acerca de la palabra vida, como ya les comentaba, ¿no? Creando para la palabra experiencia como un espacio de resonancia, ¿no? Tratando de que la palabra experiencia suene junto con otras palabras para ver qué es lo que eso les dice a ustedes, ¿no? En un tono, esa especie de crear un espacio de resonancia o trabajar con una sonoridad particular para la palabra experiencia, en ese tono yo voy a ser voluntariamente abstracto,
¿verdad? Es decir, voy a hablar muy en general, ¿verdad?, pero con la esperanza de que a esas palabras abstractas ustedes las llenen de vida, ¿verdad? Es decir, que sean capaces quizá de tocar, ¿verdad?, o de resonar en algunos aspectos que para ustedes quizá sean vitales, es decir, tengan que ver con esa relación entre ese camino que ustedes están comenzando, ¿verdad?, el camino de la docencia y su compromiso con la vida, ¿no? Si hay tiempo, es decir, si antes de las 11 se me acaba el aliento o se me acaban las ideas, abriremos como un primer turno de preguntas para iniciar una conversación, y si no lo hay, pues yo seguiré hablando hasta las 11, que estaba fijado el final de esta conferencia. Y luego por la tarde me parece que ustedes tienen una cosa que se llaman talleres de reflexión, donde a mí me gustaría que tratasen de darle un cierto contenido vital, o digámoslo así, vivencial a mis palabras, si es que consigo eso, ¿no? Y por la tarde abriremos una conversación en la que a mí me gustaría que fuesen los jóvenes los protagonistas. Es decir, yo ya sé que aquí hay personas que se están iniciando en la docencia, y luego los tutores, ¿verdad?, esas personas que acompañan, qué sé yo, hacen esa especie de acompañamiento en la iniciación a la docencia. Pero, qué sé yo he empezado mi charla diciendo que si yo he sentido un temblor desde ayer por la tarde hasta hace un momento, era porque sentía la responsabilidad de que me estaba dirigiendo a los que comienzan. Por lo tanto, a mí me gustaría que esta tarde pudiéramos tener una conversación con los jóvenes, es decir, que los tutores se contengan un poco y a ver si somos capaces de crear aquí una conversación entre este viejito que les habla, ¿verdad?, cabellos blancos, corona en mi cabeza, y esa especie de oyente ideal que yo he ido construyendo, que es precisamente esa persona en ese momento de empezar, en ese momento de comenzar la docencia, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que a la tarde habláramos un poco de